Y ya estamos listos y dispuestos para recibir a nuestro coleguita Rubén Ditus, académico aquí de la Facultad de Comunicaciones de nuestra unidad y director del Observatorio Crítico de la Imagen y Discursos Mediales. Lo dije bien porque lo tengo escrito. A veces me confundo. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, vamos a tener que buscar una sigla. Sí, ¿cierto? está Pero está difícil. OCDM. Tenemos que pensar en alguna cosa, pero no importa. Observatorio Crítico de la Imagen y Discursos Mediales, que entre otras cosas, y por ahí quiero partir, durante este año ha estado desarrollando una serie de conversaciones que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube de nuestra universidad sobre lo que ha sido o lo que fue hasta el domingo, ¿cierto? La manera en que los candidatos usaron los medios de comunicación para presentarse a sí mismos y para conseguir adherentes, ¿no? Y quizás ahora con el diario de ayer, o de antes de ayer, ya podemos decir, ya, esto fue lo que pasó, y la pregunta hoy día es, de toda la gente fabulosa con la que conversaste, vino Mayol, vino Leporati, vino Aro, ¿cierto? Dani Matamala, grandes invitados, ¿qué sientes tú que se confirmó el domingo? A ver, efectivamente estuvimos van a ser 6 episodios de Mirada Electoral. Así se llama el espacio. El espacio que ustedes pueden revisar en el canal de YouTube de UNIAC. Efectivamente, tratando de comprender el fenómeno electoral en Chile, con voces autorizadas de académicos o periodistas, intelectuales que dieron su punto de vista. Independiente de la opinión que la propia universidad evidentemente pueda tener al respecto, o que el observatorio, ¿no?, como misión tiene. Y yo diría que, como tú dices, con el diario de ayer o de antes de ayer, se van cumpliendo ciertos lineamientos que son, yo diría, bastante antiguos, ¿no? Hay que irse a los orígenes de la propaganda. Fíjate que las ciencias de la comunicación, tal como hoy día las conocemos, y como se enseñan en las universidades en Iberoamérica y en el mundo anglosajón, nacen vinculados a la propaganda. Sin propaganda no parte la teoría de la comunicación, allá por los años 30 en Estados Unidos, y la obsesión de los políticos, de los centros de estudios, de las universidades siempre fue el mismo, ¿no? Cómo tratar de manejar la persuasión. Sí. ¿Vale? Es la persuasión como un elemento que en ese tiempo era disruptivo, porque había aparecido el cine, la radio estaba muy fuertemente, después la televisión se incorporó a ese fenómeno, pero sobre todo el manejo de los líderes, de los partidos, de los movimientos políticos en relación a las masas. Esa fue como la obsesión de los años 30. Sí. Y desde ese tiempo hasta la fecha no ha cambiado mucho la teoría, ¿no? Cambian los mecanismos, las tecnologías. La tecnología, las plataformas. Pero si uno hace una revisión, por ejemplo, de los estudios que se han publicado sobre quién fue un pionero, nos guste o no nos guste, en materia de cómo manejar la propaganda política, me refiero a la Alemania nazi, concretamente. Recuerda que Hitler tuvo su ministro de propaganda. Tener un ministerio de propaganda no es menor, porque significa que el fenómeno de la persuasión, de la comunicación política, es un eje central para dar a conocer las motivaciones de un gobierno, ¿no? No es menor eso. Por eso que los voceros son tan importantes hoy día. No, yo estaba pensando, no solamente tuvo a Goebbels en ese lugar clave, sino también a Leni Riefenstahl, que es hasta el día de hoy una de las grandes mentes de la cinematografía mundial, pero también a mí me encanta el trabajo de Leni Riefenstahl, y ahí uno tiene que separar y decir, a ver, espérate, la mina fue una genia en términos cinematográficos, pero trabajaba para los malos. Ella negó hasta el final de su vida que sabía, pero mentira. Pero también puso a disposición, Leni Riefenstahl pudo hacer algo que nadie más podía hacer en la época, porque para grabar El Triunfo de la Voluntad tuvo 9 equipos, cosa que Hollywood estaba lejos de poder alcanzar. Entonces no solamente hay una cosa como discursiva en términos de vamos a tener un encargado de comunicaciones, si lo diríamos hoy día, sino además vamos a poner mucha plata. Así es, no era un apéndice, ¿no? Desde el punto de vista estratégico. Hoy día
se entiende que la estrategia en campaña va de la mano con un cuidadoso diseño, y lo que nos enseñó Goebbels, ¿no? No solamente fue tomado por la derecha, la izquierda también, incluso la izquierda totalitaria hace uso. De hecho, hay una expresión, no sé si tú recuerdas, que habitualmente se le atribuye al Partido Comunista, ¿no? Miente, miente que algo queda. Sí. Y eso es hitleriano, Sí. ¿no? Pero bueno, un régimen totalitario hace uso de esos elementos, pero no solamente regímenes totalitarios. Hoy día, cuando uno hace una revisión de los fundamentos de la comunicación política, recuerda algunos de estos rasgos de la propaganda, y voy a enumerar algunos para ir conversando. Por ejemplo, la propaganda o la persuasión en sí misma no es un medio, sino que es un fin. Ujú. El objetivo, en este caso, es llegar al poder, ganar una elección, ¿no? No tiene una finalidad educativa, no es formativa. La propaganda es, en ese sentido, persuasiva, ¿no? Hay un objetivo, ¿no? Y por lo tanto, pregunto, en esa teoría, si el objetivo es el fin, no importa si lo que estoy diciendo no es cierto. No ¿Importa o no importa? No importa si es cierto, o al menos, si no es tan cierto, no lo explico tanto, Ujú, ¿no? ujú. Si voy a El titular, las ambigüedades. si voy a plantear que voy a reducir, voy a bajar la inflación, y no digo cómo, ¿no? Estoy también haciendo uso de una estrategia electoral de campaña, ¿no? Ujú. Por poner un ejemplo. Se ejerce sobre la multitud, sobre la masa. O sea, un grupo grande de individuos que no se conocen entre sí, que territorialmente están dispersos, y por lo tanto no se pueden rebelar contra la persuasión, ¿no? Hoy día el concepto de masa está cuestionado, básicamente porque hoy día, a través de la tecnología y los medios digitales, las estrategias de campaña están segmentadas. Ujú. Pero yo diría que, en general, cuando uno hace una revisión respecto a esta campaña, este proceso electoral chileno, es un proceso que es muy masivo desde el punto de vista del objetivo, ¿no? Presenta una realidad tergiversada, con un propósito, ¿no? Ujú. No voy a mostrar toda la verdad, o si muestro parte de esa verdad no necesariamente es mentirosa, simplemente está incompleta, Ujú. ¿no? Esa tergiversación no necesariamente es manipulación, sino más bien hay un control respecto a qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a contar, ¿no? Por eso es que una interesante estrategia de campaña, y que observamos en esta particularmente, es el manejo de los silencios. Cuándo yo debo hablar o sobre qué temas me voy a referir, sobre todo si en campañas anteriores fueron un factor que no me dio la elección, sino más bien me restó votos, ¿no? Y ahí uno podría entender entonces que el actual presidente electo en esta oportunidad se haya alejado de temas valóricos, se haya alejado de la figura de Pinochet, por ejemplo, que sí estuvo presente en campañas anteriores, todo aquello que le pudiese molestar, el hecho de no haber asistido a algunos debates en particular, y eso fue un diseño estratégico, ¿no? En su momento, probablemente decirle no a don Francisco en esa oportunidad, en ese momento se analizó y se llegó a la conclusión que el costo era mínimo. Ujú. ¿No? Porque si tú abres tu corazón, si tú abres tu casa, tú abres tu familia, la posibilidad de cometer errores aumenta. Y de hecho, ¿no? como tú me recordaste esa vez, le fue pésimo la otra vez cuando fue donde don Francis. Exactamente, ¿no? A lo mejor no pasa nada en esta oportunidad, pero seguramente el equipo del comando... Dijo, ¿para qué arriesgarse si ¿para ya qué vamos nos en la vamos a delantera? arriesgar Tenemos más que perder que ganar. y con el tiempo nadie se va a acordar de esta negativa, ¿no? La estrategia y la planificación es centralizada en la propaganda. ¿Qué significa? El mínimo de vocería, Ujú. un comando súper reducido, las decisiones se toman de manera vertical, no se improvisa. O sea, estamos hablando de un equipo de campaña muy afiatado,
en donde el candidato es parte del equipo, pero no es el jefe. O sea, hay una visión estratégica generalmente de un asesor. Estos asesores siempre terminan, en el caso de Chile, en el segundo piso de la moneda, ¿no? No ejercen cargos ministeriales porque su función es estratégica. Como Rasputín, la gracia de estos personajes que todos los gobiernos tienen es el poder en las sombras. El poder en las sombras, ¿no? El poder en las sombras, efectivamente. Simplicidad o síntesis del mensaje, ¿no? Si yo planteo, por ejemplo, que mi objetivo es instalar un gobierno de emergencia, eso queda claro, no profundizo mucho más, doy algunas ideas fundamentales, pero son frases de 2 o 3 palabras que van quedando y se repiten consistentemente. En forma consistente. Ahora, ahí respecto, por ejemplo, a la idea del gobierno de emergencia, que es algo que se instala frente a las 3 ideas básicamente que presentó el candidato, ahora presidente electo, que tenían que ver con migración, seguridad y desarrollo económico, ¿no? Esas fueron como las 3 caballitos de batalla. Y en esa lógica, la idea de que el país se cae a pedazos, ¿cierto? De que estamos en crisis, de que el gobierno del presidente Boric ha sido el peor de la historia, cosas que son súper cuestionables si uno va a los datos duros, pero se instalan como una súper buena excusa en términos narrativos para decir, por lo tanto vamos a partir con un gobierno de emergencia, lo que es muy complicado porque los gobiernos de emergencia tienen mucha manga ancha para hacer cosas. Bueno, y no solamente manga ancha, sino más bien es una manera de decir, yo me voy a preocupar de estos temas en los primeros 100 días o en el primer año de gobierno, y tengo el derecho a desatender otras cuestiones que no son prioritarias, ¿no? Eso justifica o podría justificar la arquitectura de un comité político muy vinculado a lo que es seguridad, economía, de hecho, empleo, ya salió el ministerio, ya anunciaron, ¿no?, que sale el Ministerio de la Mujer y Género, claro, y entra el de Seguridad. Exacto, ¿no? Es una señal que va en esa dirección. Y no genera ruido porque efectivamente es parte del mandato que tiene el presidente electo en esta oportunidad, ¿no? El mandato es, usted nos prometió seguridad, hágase cargo. Usted nos aseguró que iba a reducir el número de inmigrantes irregulares, no dijo cómo lo iba a hacer, le creemos, damos fe de eso, hágase cargo. Dijo que iba a mejorar la economía, hágase cargo. Están los 3 ejes fundamentales ahí, sin dar mucha explicación, porque es un mensaje que va nutrido más que de una argumentación racional, de una fuerte carga emocional, ¿no? Sobre todo cuando el parte de la estrategia del diseño tiene que ver con la percepción, ¿no? Sí. Percepción de inseguridad o percepción de que la llegada de inmigrantes, por ejemplo, es la responsable de todos mis males, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Si perdí mi trabajo, no puedo obtener. Comienzo a vincular todos esos elementos que la candidatura o una campaña van deslizando a lo largo del tiempo de la campaña, ¿no? Por lo tanto, en esa emocionalidad, el sentido patriótico aflora, ¿no? El optimismo respecto al futuro, ¿no? De pronto son interesantes esas encuestas que algunas veces se publican respecto a los niveles de felicidad, somos optimistas respecto al futuro, o cómo yo me veo el año 2030, ¿no? Son interesantes esos planteamientos porque dan cuenta de una percepción presente, sí, y cómo yo me veo a futuro con el gobierno actual, con el futuro. ¿Vinculo mi bienestar a lo que el Estado puede hacer por mí, o más bien soy una persona que considera que mis decisiones son las importantes, hay un individualismo ahí, ¿no? Yo creo que ahí hay un eje que va a ser interesante observar. Profesor Tito, tengo una pregunta. Pregunte. Porque esta idea, la percepción de inseguridad de Chile es un tremendo caso de estudio, ¿no? Como siendo todavía, considerando que efectivamente había aumentos, pero que en este gobierno efectivamente bajaron el número de asesinatos, ¿cierto? Y otras cosas. Con todo, hay una percepción de que Chile es un país en guerra. O sea, es como esa es la sensación, ¿no?, de peligro, a pesar de que los datos dicen lo contrario. Pero esto no lo instaló Kast. Ahora, esto viene de hace muchos años y, en mi opinión,
y tiene todo que ver con el observatorio, ¿no? Es algo que ha instalado la televisión, especialmente en los matinales y los noticieros que pasaron de durar 1 hora y tener muchos temas a durar 1 hora y media, 2 horas y tener 5 temas. Entonces, claro, que a la gente le haga sentido estos discursos que son muy específicos, muy ambiguos en algunas cosas, muy emocionales, también es que había un terreno que estaba preparado. ¿Cuánto sientes tú que la construcción mediática de este Chile que se cae a pedazos, que ya estaba construida, favorece, ¿no? este tipo de discursos? Sí, bueno, es el clásico concepto en teoría de la comunicación respecto a la agenda SETI, ¿no? Claro. Los medios como van definiendo la agenda, y esta agenda, más que definir la opinión que nosotros vamos a tener respecto al tema problemático, si bien no define ese lineamiento ideológico, sí define sobre lo cual vamos a conversar. Entonces probablemente tú, Antonella, después de la radio te vas a juntar con un grupo de amigos y los temas que van a conversar son aquellos que ponen efectivamente los medios de comunicación, las redes sociales, que finalmente son un eco o viceversa, y se va generando un ecosistema circular, virtuoso o tóxico respecto a qué es lo que dice, sobre qué se habla, cuál es la perspectiva, ¿no? Hoy día el contenido de las redes no puede sino considerar la manera como los medios tradicionales también cubren este tipo de eventos y viceversa, Sí. ¿no? Los medios también Tienen hacen que hacerse uso, eco. ¿no? Precisamente para ir apuntalando las audiencias. Entonces, respecto a eso, claro, está la agenda SETI, pero también está el framing, ¿no? ¿Cuál va a ser el enfoque? Yo lo voy a dar sobre a un tema en particular. Y ahí es donde de pronto la academia tiene algo que decir. No recuerdo el título del proyecto en particular, pero hay un par de académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que es un fondo, si entiendo, que están analizando el contenido de los programas matinales, ¿no? De pronto ese tipo de estudios nos puede dar cuenta de efectivamente se está hablando sobre criminalidad. El análisis de contenido o el análisis de discurso de la franja horaria matinal con un público que es mayoritariamente femenino, por ejemplo, Y adulto mayor, en muchos casos. podría ser interesante, ¿no? Son de pronto respuestas a preguntas como esa. O el enfoque de los noticieros, sobre todo los primeros 10, 15 minutos, y el poder simbólico que tiene de pronto un atentado, un ataque o un hecho delictivo, ¿no? A veces no es el número, sino el impacto emocional que puede llegar a tener un portonazo o un secuestro, ¿no? A lo mejor no es el aumento de secuestro, pero basta que haya un secuestro con una narrativa épica, Sí. como en las películas, Y con música y con para que yo tenga la énfasis. sensación de que me pueden llegar a secuestrar, ¿no? Sí. Lo mismo el caso del sicariato, ¿no? Entonces, más allá del número, más allá de lo que dice la estadística respecto a la victimización, es esta percepción simbólica de que hay ciertos hechos que cualitativamente antes no existían. Por lo tanto, el valor que yo le doy a ese relato es un valor simbólico de alta probabilidad de que me pueda ocurrir, y por lo tanto dejo de salir a la calle determinados días o me encierro antes de las 9 de la noche en mi casa, o incluso abrazo de pronto una narcocultura porque mi vecino me da seguridad, una seguridad que no me da la policía, Claro. por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí hay un montón de desafíos. Ahora, quizás la pregunta inmediata, y nos quedan 2 minutos, pero dejarlo instalado para nuestra próxima conversación, Rubén. Es como, ya, tú llegaste al poder con este tipo de discursos y con este tipo de ambigüedades, ¿cierto? De énfasis emocionales, sin dar muchas explicaciones de las medidas, sino más bien con los titulares. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué crees va a pasar en términos comunicacionales con este gobierno? A ver, esa es la pregunta del millón. Yo creo que lo que viene es una moderación de las expectativas. Eso habitualmente ocurre con cualquier gobierno que asume el poder. Se comienza a dar explicaciones, a bajar las expectativas respecto a quise decir tal cosa, ¿no? Particularmente creo que va a suceder respecto a la expulsión de inmigrantes. Va a venir un discurso oficial a partir de marzo
respecto a la logística, a las posibilidades, probablemente con cierta responsabilidad compartida en el Parlamento, ¿no? El Congreso no me aprobó la ley, o determinado decreto, o hay ciertos Ahora, igual tiene un cambios cuarto en la Cámara de administrativos, Diputados, ¿no? así que no tiene demasiadas Sí, excusas. o determinados cambios administrativos, ¿no? De pronto ciertos cambios en gendarmería o atribuciones de las Fuerzas Armadas. Bajar las expectativas significa, de alguna manera, hacerle comprender a la población y con un manejo comunicacional de que aquello que prometí no voy a poderlo cumplir en el plazo estipulado, o haré todo lo posible, o voy a crear un nuevo adversario, un nuevo enemigo, ¿no? Que es también parte del manual de cualquier estrategia de comunicación política, ¿no? Sí. Mi adversario van a ser la banda organizada, o va a ser la oposición, que me va a torpedear, que va a votar en contra de todas las modificaciones de todos los proyectos de ley, la relación que va a tener con los municipios, con los alcaldes. Ahora, ¿no? eso está por verse, pero hay algo que ya vimos y que tiene que ver con la foto con la motosierra. ¿Qué podemos sacar de ahí en términos simbólicos? Bueno, ese es un mensaje a su nicho, ¿no? Si tú te fijas, esa imagen fue una imagen sacada dentro de la Casa Rosada, ¿no es cierto? En la visita que hace Kass recientemente a Argentina, pero no fue parte del discurso como presidente electo, que fue un discurso bastante plano, moderado. Algunos lo han calificado de fome, aburrido, sin una arquitectura. Se le acusó incluso de improvisar. Parece que incluso tuvo un problema con el teleprompter, y parece que algunos minutos tuvo que echar mano a la imaginación. Y yo creo que ahí están los escenarios, ¿no? Están esos escenarios, y ahí es donde viene lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Cómo el diseño de campaña en este tipo de cosas puede impedir que hayan errores. El tema de la motosierra, a lo mejor en campaña no era una buena idea. Ya como presidente electo hay otra... Ya fue. Pero esos son los errores no forzados que un candidato puede cometer. Le pasó a Matei en la entrevista de Radio Agricultura, sí. Tú recuerdas. Y eso responde un poco a la lógica que tiene Kass, que en campañas anteriores sí se ha metido en algunos temas, y probablemente eso va a ser parte de la atención del equipo político. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos recién partiendo esta historia. Muchas gracias, Rubén Ditus, por acompañarnos, director del Observatorio Crítico de la Imagen y Discursos Mediales, académico de la Facultad de Comunicaciones UNIAC. Estaremos haciendo este análisis en unas semanas más, el próximo año. Además, cuando ya hayan pasado algunas semanas de este gobierno. No, porque todavía no asume, pero comunicacionalmente va a hacer algunas cosas el candidato electo, sin duda. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a la música, ya regresamos.